doctor Eduardo Pérez Mota. Voy a dar ahora la palabra al ingeniero Carlos Slim Elú, presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, conocido como IDEAL. Quiero comentar que el ingeniero Slim tenía algunos compromisos contraídos con anterioridad y nos va a dejar después de su intervención, pero le agradecemos mucho su participación. Gracias, buenas tardes. Me da muchísimo gusto y me honra estar con ustedes en este foro tan importante. No había un antecedente, creo, desde 1931, cuando la Gran Depresión, en la que hubo esa unidad entre el bloque revolucionario del Congreso con las cámaras de comercio e industria. Esa fue una reunión, una alianza importante que se formó y que permitió, con las políticas públicas que en ese momento se adoptaron, crecer 6.2% de 1932 a 1982. Ese crecimiento sostenido durante tantos años ha sido espectacular, era el famoso milagro mexicano, y fue una transformación enorme que el país logró gracias a esos esfuerzos y a esas políticas públicas, en las que se hicieron políticas de Estado que permanecieron por tantos años. Apena que desde 82, después de la gran crisis de la deuda externa, hayamos crecido cero en términos de per cápita. No es mediocre, es cero, que es mucho más peor que mediocre, sobre todo si tomamos en cuenta la población que se ha expulsado, es 0%, incluyendo a los mexicanos que han tenido que irse por no encontrar posibilidades de trabajo en este país. En ese 82, esa gran crisis de deuda externa tuvo varias razones. Una era quizás los déficits públicos importantes. Otro, sin duda, fue la disponibilidad de petrodólares, de disponibilidad de financiamiento, de crédito, que permitió endeudarse en forma excesiva. Pero la puntilla y la causa fue externa, fue la tasa de interés al 21%. Comprenderán que en una economía o en una empresa o en una persona normal que le sube 4 veces el costo del financiero, pues tiene que entrar en problemas. Y de ahí, de esa deuda externa, con varios fines, entre ellos cobrar, vino el plan y el modelo del consenso de Washington. Modelo que tiene varias virtudes, pero cuyos defectos hemos sufrido durante tantos años y que, por supuesto, los países en desarrollo no los contemplan, no les hacen caso. Hemos visto que en estos abusos que ha habido, el Fondo Monetario, los tecnócratas, los académicos, los dogmáticos, ideólogos, brillaron por su ausencia, en ningún momento dado llamaron la atención. Lo más cercano fue la exuberancia irracional de los mercados de diciembre de 96 de Greenspan, cuando el índice era 6.500 y luego se fue hasta 13.000. Bueno, eso es una situación realmente clara. Hay que tener una visión de largo plazo hacia adelante, pero hay que saber lo que ha pasado en el pasado. No hay soluciones simplistas al desarrollo sostenido. El país pasó de ser una ciudad agrícola y rural a una sociedad urbana e industrial. Ahora hay que pasar a ser una sociedad terciaria de servicios, tecnológica, de conocimiento, y tener contemplado qué es lo que esta sociedad y sus nuevos paradigmas reclaman para irnos en esa dirección. Me dio mucho gusto en la inauguración del foro, no solo el foro mismo, sino las palabras del presidente del Congreso, el diputado César Duarte, que dice: hay que revisar una revisión estructural del modelo y rediseño del sistema financiero. Es lo que hace falta. También el presidente del Senado habló de propuestas y compromisos, y también habló de cambios estructurales para mejorar productividad y competencia, lo cual es indiscutible que son dos argumentos fundamentales en toda esta situación que estamos viviendo. Esta crisis que se inicia en los 90s, que trata de frenar Greenspan con su exuberancia irracional, en el 2001, hay un susto por la destrucción de riqueza de esa época, y viene una serie de políticas excesivas, agresivas, laxas, monetaria, fiscal, que hicieron que esa crisis que se estaba corrigiendo en el 2001, que empezó a corregirse en el 2000, 2001, 2002, pues se saliera de toda proporción y nos lleve a lo que estamos viendo hoy.
en donde el gran epicentro es la gran crisis de las instituciones financieras por los excesos, los grandes excesos que tuvieron en sus políticas liberales, neoliberales, con falta de todo sentido de cuidado, tanto, yo diría que principalmente el gobierno de los Estados Unidos y obviamente las consecuencias vienen en las decisiones de la falta de regulación y de supervisión de las instituciones financieras internacionales, creando nuevos instrumentos y derivados, en que su factor principal es lo que le llaman apalancamiento, o sea, la posibilidad de hacer con un peso 20, o 30, o 50. Entonces, por ejemplo, para comprar commodities había que dar 5% de garantía, para comprar derivados no se daba garantía, entonces se multiplicaba por cientos los riesgos, y bueno, pues esto es lo que estamos sufriendo. Fue la especulación con el petróleo, la especulación con los alimentos, que afortunadamente se vino abajo, los commodities en general, porque no había que dar nada, y se creó una serie de jugadores, apostadores, neófitos, muchachos que llegaban creyendo que todo iba a ser para arriba para siempre, y apostaban, y bueno, pues esto es lo que estamos pagando. Pero lo grave es que, aunque el epicentro es Estados Unidos, las grandes consecuencias, o más consecuencias están teniendo fuera. Por ejemplo, Japón, mientras Estados Unidos cayó 3.8 el PIB, en Japón cayó 8, en Alemania 8, creo que en Japón por ahí, o 9, el último trimestre. Estamos en el momento, yo diría, ya pasó el 29, estamos viendo el 30. Hay que evitar el 31, 32 y 33. Hay que evitar que ese mercado financiero que no se ha logrado estabilizar y que no ha logrado y no se ve que se esté estabilizando, y que, por supuesto, a través del crédito contamina la economía real, no colapse el mundo económico como lo hizo en aquella ocasión y como se ve que lo está haciendo en muchos sentidos en este momento. Está desmedido el crecimiento del desempleo, se habla de 2 dígitos, España ya está también en 2 dígitos y altos, Japón, Alemania, todo el mundo que está creciendo mucho. Nuestros países tienen la fuerza, nuestros países, hablo de Latinoamérica, tienen la fuerza de la mejora en los términos de intercambio en estos últimos años. Nosotros el petróleo, otros países el sorgo, otros el maíz, el trigo, etcétera, y tenemos los minerales, tenemos una fortaleza económica, nuestros países, que tenemos que cuidar y aplicar con mucho cuidado para evitar estos colapsos físicos. No cabe duda que el Producto Interno Bruto mexicano se va a desplomar, se va a caer, va a ser negativo, ya desde el último trimestre del año pasado, no sabemos cuánto dure, pero va a ser muy fuerte el efecto. Ahí es yo donde digo, el PIB va a ser negativo, va a ser sustancialmente negativo por la caída del petróleo y de la exportación, entre otras cosas, y las consecuencias también internas. Pero hay que cuidar el empleo, no hay que preocuparnos si es -2 o -1 o 0, hay que cuidarnos cuál es la masa salarial, cuál es el empleo, y hay que establecer, como el acuerdo nacional que encabezó el presidente de la República, buscar medidas que protejan el empleo y el ingreso familiar. Eso es lo fundamental que hay que hacer en este momento. A mí me da gusto que en ese acuerdo se retomó lo que, pues, todos estos modelos y estas ideologías y esos dogmatismos y doctrinas que estuvimos viviendo tantos años, desde 83, pero sobre todo cuando el Consenso de Washington empieza a aplicarse con más firmeza en nuestros países, nos ha mantenido con crecimientos cero. Yo creo que la gran bondad que estamos teniendo, al igual que ocurrió en esa reunión con el bloque revolucionario del Congreso, es que nos estamos volcando a la economía interna, ya nos estamos dando cuenta que no todo es pensar afuera. Pensamos que la inversión extranjera es maravillosa, parece que fuera donativo. La inversión extranjera no es un donativo, la inversión extranjera viene porque estamos ofreciendo buenas utilidades. Las empresas modernas son los viejos ejércitos. Los ejércitos conquistaban territorios y cobraban tributos. Las empresas conquistan mercados y cobran dividendos, regalías, royalties, transferencias de X y de Y y de Z. O sea, hay que volcarse a la economía interna. Obviamente necesitamos inversión extranjera y adoptar tecnología y tal, pero tenemos que volcarnos a la economía interna, cuidar mucho nuestra economía interna, impulsar las pymes, la pequeña y mediana, bajar la mortalidad empresarial, impulsar que en México, y no lo digo por nosotros, existan empresas fuertes que compitan internacionalmente. No hay países fuertes sin empresas fuertes. Si los países no tienen empresas fuertes, están volviéndose neocolonias de alguna forma, necesitan
tener la fuerza, no internamente, sino hacia afuera, de poderse proyectar. Por eso vemos pues, países que han impulsado mucho las empresas fuertes, su transnacionalización, inclusive con impulsos fiscales, como es España, que les da deducible el 75 al 90% de la inversión, Brasil, que apoya con el Banco de Desarrollo, etcétera. Estamos, y como lo ha hecho Estados Unidos, desde la doctrina Monroe, desde Poinsett en la colonia, ayudando a la independencia para controlar las economías y los mercados nuestros hasta la fecha. Yo creo que es muy importante atender la economía interna. Qué bueno que nos volcamos de nuevo al mercado, a la banca de desarrollo, la teníamos olvidada. La banca de desarrollo es fundamental para el crecimiento de nuestro país. Tenemos que volver también a hacer infraestructura, a mejorar nuestro capital humano. Pues tenemos un gran presupuesto, ahí va la calidad, es baja calidad, necesitamos modernizarlo, mejorar la calidad y pasar ya a la cultura digital, ya no alfabetizar, sino alfabetizar digitalmente a la población. Necesitamos ser competitivos en esta civilización del conocimiento, de la información, etcétera. Y necesitamos competencia, estoy de acuerdo con la competencia. Es muy importante, es como si fuéramos un atleta que no compite con nadie, pues no va a progresar nunca. Necesitamos usar en la competencia referencias internacionales, qué tiempo hizo esto, cuánto salta el otro, cómo juega el beisbolista o el futbolista, qué técnico es el mejor. Sin duda tenemos que estar abiertos a la competencia, y la globalización no es una alternativa, es una necesidad, es un paradigma de esta nueva civilización, aunque en este momento se está retrayendo porque el colapso económico, la falta de empleo, la falta de consumo, la caída de la economía americana y de las economías desarrolladas, obviamente a los países que exportan les van a bajar sus importaciones, van a bajar los precios de los primarios, como ya bajaron, etcétera, etcétera, entonces va a haber una caída importante del comercio internacional. Pero aparte del comercio internacional se va a caer el empleo, va a haber mucho desempleo, va a subir el desempleo, como no teníamos noticia en nuestra vida personal, solo historia de los 30, se van a quebrar las empresas, muchas chicas, medianas y grandes, van a cerrar los comercios, va a haber locales cerrados por todos lados, los inmuebles va a haber vacíos y pues es una situación que va a ser delicada, no quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después y estar llorando. Yo creo que, como hicimos en el 31, hay que retomar nuestras decisiones, hay que ver qué modelo necesitamos tener, cómo debe operar, cómo vamos a salir de esta crisis. Tenemos que salir de esta crisis más fuertes. ¿Cómo? Pues creando capital humano y físico. Si tenemos un buen capital físico, el capital humano va a ser muy importante. Se desarrolla, se impulsa mucho el empleo a través de las pymes, todos sabemos eso. Pero también hay que atender nuestro sector agropecuario, que puede estar un poco descuidado, y por supuesto la infraestructura. Y más rápido y más efectivo y mayor empleo que la infraestructura y la construcción misma de la infraestructura, que es fundamental, es el mantenimiento de la infraestructura. Ese no hay que esperar el plan, el proyecto, la ingeniería, ni el derecho de vía, ni el tal, ese se hace de un día a otro. Las escuelas, hay 30,000 escuelas en mal estado, hay que arreglarlas, hay que modernizarlas, hay que llevar ventanas, baños, techos que están realmente deplorables, pintura, igual hacerlo en los hospitales, en los centros de salud, en las oficinas de gobierno, en las zonas arqueológicas, cuidando la biodiversidad, el ambiente, etcétera. Yo creo que hay una capacidad en México brutal de dar empleo intensivo con muy poco dinero. Y por supuesto hay que buscar la combinación del capital público y privado para impulsar aquellos proyectos que lo justifiquen de esa forma. Yo creo que tenemos que buscar salir, como decía, más fuerte de esto. A mí me llama la atención pues que todavía sigan los dogmas después de 26 años de fracaso, todavía encuentran nuevas fórmulas y nuevos culpables para justificar que no es, aunque los que han sido más importantes lo han reconocido, como Williamson. Yo creo que hemos, además, en esta situación de estos últimos años, hemos hecho chica a la clase media, la hemos afectado mucho. Buena parte de lo que señalaba el presidente de la Comisión de Competencia, de que es el 30 o 40% de los ingresos, porque no tienen ingreso. La gente no tiene ingreso. La tercera parte de los estudiantes de la UNAM viven con un ingreso familiar de 4 salarios mínimos, que hoy son $400. Eso no es ingreso. Necesitamos mejorar
el empleo y el ingreso de la gente. Se discute muchas veces entre riqueza e ingreso. Creo que la riqueza, sea privada, colectiva, pública, tiene que manejarse con eficacia para crear más riqueza. Y su fruto, que es el ingreso, tiene que tener una mejor distribución del ingreso. Y vemos cómo se puede, sin duda, una de las formas de mejorar la distribución del ingreso es con educación, es con empleo y buen empleo. La educación no solamente tiene la ventaja de formar capital humano, sino que es mejor oferta. El que tiene buena educación tiene mayores alternativas de trabajo. Todavía faltan varias cosas, pero básicamente insistir en el empleo en México. Creo que ya se me está yendo el tiempo. Yo creo que hay que buscar, sin duda, los capitales nacionales fuertes y competitivos, que al tú con las transnacionales, crear más empresas, más riqueza pública, y que no se usen, cuando falla una iniciativa fiscal en el Congreso, que no se use los monopolios del Estado para recaudar, para sustituir la recaudación fiscal, que no se suba la energía como se ha estado haciendo para recaudar fiscalmente, que no se use la gasolina para recaudación fiscal. Esas cuentas deben estar aparte. Deben ser empresas que se manejen con autonomía y fuera del presupuesto, para evitar que cuando no se autoriza un ingreso, no se sube un punto la red o tal, pues se le suben los precios y se tiene esa recaudación. Por último, les quiero decir aquí, como hay varias cosas que han tenido que ver, lo que dice los Estados Unidos, dice Buy America, compra en América. El presidente, el ministro Sebastián de la industria española dice, ya hay algo que nuestros ciudadanos pueden hacer por su país, que es apostar por España, por nuestros productos, nuestra industria y nuestros servicios, apostar por nosotros mismos. Está empezando a haber un nacionalismo económico para el consumo, Estados Unidos sin duda, ojalá y nosotros no sea Sell México, ¿no? Vendamos México. Le estoy dejando, por favor, al legislativo información sobre lo que la competencia a la que se refería el presidente de la comisión. Aquí señala que las razones principales más problemáticos factores de México es ineficiencia de la burocracia gubernamental, primero, 18%, corrupción, inadecuada infraestructura, regulaciones restrictivas, regulaciones de impuestos, acceso a financiamiento, tax rates, crimen y robo, inadecuada educación de la fuerza. Les dejo esto que es el del foro, nos tiene en 60 lugar. No es tampoco la ley de Dios, porque pues en primer lugar está Estados Unidos, ya sabemos que no es el más competitivo del mundo, pues lo están llenando de productos por todos lados. Entonces les dejo por favor la información esta y les agradezco mucho su atención, el tiempo y la invitación. Haz un poquito para atrás para desalojar la puerta, para desalojar la puerta, de favor. Aguas, para desalojar la puerta un poco. De lo que dice el señor Pérez Mota sobre la competencia que es necesaria en telecomunicaciones, ¿usted qué respuesta tiene? No, yo creo que es muy importante, cuidado que hay un escalón ahí. Creo que es muy importante la competencia. De empujones. Es muy importante la competencia en todos los sectores. En el caso de las telecomunicaciones, hay muchos competidores chicos, relativamente chicos, pero ha competido el más grande del mundo, AT&T, el más grande es Naughty World, Telefónica, Verizon, el Atlantic. Ustedes ven las campañas en las calles y en la televisión, yo creo que lo menos pueden decir es que no hay competencia. Esa mano. Señor, dice usted que puede ser más explícito sobre su opinión que hacía sobre la política de Buy America. Perdón, vengan un poco más para acá, van a romper el vidrio. Perdón. No, yo creo que lo que están haciendo muchos países ante esta situación tan especial es buscar que sus consumidores, su población consuma productos nacionales. O sea, es una especie de riesgo de un proteccionismo disfrazado para evitar a través de aranceles o de reglas o leyes prohibir la exportación. Exhortan a su sociedad, a su población, a que
consuma países producidos localmente. ¿Pero son positivas o negativas estas políticas, ingeniero? Siempre se han criticado las políticas. Pues para los que nos en general, si fueran restrictivas, sería negativo para a nivel mundo. Si son actitudes de los consumidores en una situación especial, temporalmente, ayuda al país que lo está haciendo y afecta al país que lo está exportando, porque deja de exportar productos, ¿no? Pero reduce, yo creo que es malo para el comercio internacional y a mediano y largo plazo no es recomendable. ¿Cuál No es es la deseable. afectación para México? Obama en su gestión, ingeniero, una opinión. No. Para dar una opinión calificada. Están haciendo esfuerzos por cambiar las cosas. ¿Qué opina de la nueva ley de registro de teléfonos celulares para evitar extorsiones que acaba de entrar? Bueno, yo creo que lo importante más que eso es que tenga la localización de los lugares en donde están las personas. Creo que eso es lo que es más importante para ese resto. Porque de todas maneras, si los coches que llevan tanto registro no hay ningún control, se los roban, se los llevan, entonces pueden promover mucho el robo, la manipulación, la falsedad en las declaraciones. Lo que hay que hacer es hacer otro tipo de cosas que son más efectivas para eso, para que no ocurra esos hechos. Decía que haya en las instalaciones de la infraestructura no es necesario para Yo creo que las que propuso el presidente son muy atinadas, son muy importantes. Lo que hay que buscar es que ocurran muy rápido, que se ejecuten. ¿Será? Tiene una cama con